Después del bombardeo de Estados Unidos a Irán, Irán no decida cerrar el estrecho de Hormuz. Esto puede implicar consecuencias económicas drásticas para todo el mundo porque prácticamente se estaría cerrando el suministro o un importante suministro de petróleo que utiliza prácticamente el mundo. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Es un as bajo la manga que tiene Irán que va a utilizar? Eso lo vamos a analizar a continuación con un experto, un especialista que se encuentra con nosotros, analista internacionalista, a quien quiero darle yo la bienvenida, Francisco Solares. Hoy nos visita en el Mañanero. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Gracias, muy buenos días. Es un gusto estar en la Red 1, como siempre, un buen inicio de semana. El mundo está a la expectativa de lo que pueda suceder después de los ataques del día sábado de Estados Unidos a las 3 centrales nucleares de producción que tenía Irán y la preocupación a nivel global por las consecuencias que esto puede derivar no solamente en agravar el conflicto, sino que pueda extenderse más allá de la zona del Medio Oriente, tomando en cuenta que ya no es solamente un tema militar, ahora es un tema económico, de petróleo y sobre todo una preocupación a nivel global. Es correcto. Ahora lo que se pregunta la gente, ¿en realidad Irán se va a animar a cerrar el estrecho de Hormuz? Porque lo están considerando, incluso su parlamento lo aprobó, falta que sea aprobado por otro ente en específico que es el que decide. Una decisión que puede traer graves consecuencias económicas para la economía internacional, tomando en cuenta de que por el estrecho de Hormuz, que es un paso geoestratégico muy importante, recorre el 22% de la producción del petróleo del mundo y cerrar este paso significa evitar de que este petróleo llegue a los países de Europa y sobre todo Estados Unidos, y esto va a generar una crisis económica por el aumento quizás desmedido del precio internacional del crudo, tomando en cuenta el barril Brent o el WTI. Y obviamente quienes van a verse afectados son los países también subdesarrollados que no producen petróleo porque ellos tienen que comprar hidrocarburos a mayor costo y las economías obviamente van a sufrir, no solamente la economía de los países en desarrollo, sobre todo el encarecimiento de la producción de productos, sino también la erogación de recursos económicos de los países subdesarrollados, como en el caso de Bolivia, que tiene un presupuesto establecido en función a un determinado precio dentro del presupuesto general del Estado. Y como ya lo habíamos escuchado anteriormente, más de 1.000 millones, el Estado boliviano no va a poder ni siquiera acceder a créditos internacionales para poder pagar esto. O sea que el escenario en realidad que se viene es muy preocupante y una sola decisión puede obviamente cambiar el rumbo, no solamente de este conflicto, sino que también puede determinar otro tipo de acciones militares con mayor fuerza. Ahí voy. ¿Cerrar el estrecho de Hormuz es sinónimo de ataques bélicos de otros países o se va a ir más que todo por el lado de la diplomacia, piensa usted? En este momento la Unión Europea ha abierto un canal sobre todo para un diálogo diplomático y una salida dialogada, sobre todo entre Irán e Israel. Pero hay una situación en la cual el gobierno iraní no está condicionando justamente esta situación para evitar primero los ataques para luego poder entrar en un diálogo. Claro, o sea, Irán quiere responder primero a los ataques de Estados Unidos. ¿Cómo los puede responder? Lo que pasa es que el gobierno iraní ha mencionado de que de aquí en adelante cualquier acción va a ser llevada adelante en contra de bases militares norteamericanas, que no solamente por el gobierno iraní, sino que en este caso los grupos terroristas, tanto como Hezbollah como Hamas, que eran financiados por el régimen teocrático, van a tomar acciones. Ahora, claro, la diplomacia va a tener que jugar un papel importante porque no solamente los intereses de los Estados Unidos están en juego, sino también los intereses europeos. En este sentido, si no llegara a prosperar el diálogo y llegara a haber un bloqueo, sobre todo en el estrecho de Hormuz, pues seguramente los países europeos van a tomar una decisión mucho más bélica en función, obviamente, al perjuicio que puedan recibir esto. ¿Le conviene a Irán cerrar el estrecho de Hormuz, utilizar esa carta que es de daño global? No, no le conviene en realidad, porque no nos olvidemos que Irán ya tiene sanciones económicas de la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos. Tiene una economía muy débil, está en un proceso de recesión económica. El petróleo que tiene Irán sobre todo está condicionado por la comunidad internacional, no lo puede vender a cualquier país. Sus pocos compradores prácticamente son China y otros países del Asia.
y obviamente esta situación puede agravar mucho más la propia economía iraní y obviamente esto puede despertar algo que la tiranía no quiere que suceda, que es justamente un levantamiento popular tomando en cuenta la grave situación económica que se vive en Irán. ¿Y qué hará China en medio de todo esto? Porque China, al menos un 90% del petróleo que importa pasa por el estrecho de Hormuz. A ver, China es un socio estratégico para Irán, tomando en cuenta que no solamente compra petróleo a buen precio, sino también que es un proveedor de manera subterránea de armamento y de productos para Irán. Es decir, China tiene sus propios intereses con este país, pero obviamente esta situación hace de que la comunidad internacional esté con mayor observancia y puede resultarle difícil al gobierno chino poder no solamente colaborar económicamente, sino también de manera bélica. Yo creo que los intereses chinos, en este caso con un aliado dentro en la zona del Medio Oriente, va a ser clave, pero sobre todo no creo que en este momento China vaya a querer actuar de una manera directa. ¿Por qué? Porque sería agravar una situación, porque sus intereses sobre todo están situados en el Asia-Pacífico. Entonces va a tener que buscar petróleo por otro lado, mientras tanto va a tener que mirar de palco, eso es lo que... Yo creo que en este sentido los países, sobre todo que están aliados al otro lado de Occidente, tienen otras fuentes de acceso a estos recursos. Tal es el caso, por ejemplo, de Rusia. Rusia es un proveedor importante de gas y petróleo y que seguramente por temas económicos va a tener que realizar una venta, sobre todo al gobierno chino. Claro, yo creo que entre ellos así funciona. Correcto. Bueno, mientras tanto, Rusia, si usted se pregunta, no tiene vela en este entierro. Por ahora. Veremos qué sucede más adelante. Francisco, muchísimas gracias por el análisis. Gracias, que tengan todos un excelente día. Igualmente para usted. Nosotros estaremos expectantes de lo que sucede en el mundo. Seguimos con más en El Mañanero.